Imagina esta escena. Es un martes cualquiera. Estás tomando café en la cocina, el sol entra por la ventana, todo parece normal. Y de repente, sin razón aparente, te viene a la mente una persona que ya no está. Tal vez tu padre. Tal vez tu mejor amigo. Tal vez alguien que partió demasiado joven, antes de que pudieras decirle todo lo que necesitabas decirle. Y en ese momento cotidiano, entre el ruido de la rutina, te golpea una pregunta que casi nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Dónde está esa persona ahora mismo? No en el sentido del entierro, no en el sentido del cementerio, sino en el sentido real, espiritual, eterno. ¿Existe? ¿Siente? ¿Recuerda? ¿Y algún día, en algún lugar, vas a poder verla de nuevo? Esa pregunta no es pequeña. Es, posiblemente, la pregunta más grande que un ser humano puede hacerse. Y lo extraordinario es que no estamos obligados a responderla con suposiciones ni con filosofía. Hay un libro que lleva miles de años respondiendo exactamente eso, con una precisión que ninguna otra fuente puede igualar. Y hoy vamos a abrirlo juntos. Si este tipo de verdades te mueven por dentro, si sientes que necesitas más de esto en tu vida, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje, porque cada semana traemos contenido que cambia la manera en que ves la eternidad. Vamos a comenzar con algo que casi nadie considera. Cuando pensamos en la muerte, tendemos a pensar en lo que se pierde. El cuerpo que se apaga, la voz que se silencia, la silla vacía en la mesa. Pero la Biblia nos obliga a invertir esa perspectiva por completo. La muerte no es principalmente una pérdida. Es una transición. Y entender esa diferencia cambia todo lo que creemos sobre lo que les ocurre a quienes amamos después de que cierran los ojos por última vez. El apóstol Pablo escribió algo en su carta a los Filipenses que resulta desconcertante si lo lees con calma. Dijo que para él vivir era Cristo, pero morir era ganancia. No dijo que morir era resignación. No dijo que morir era inevitable. Dijo que era ganancia. Una ganancia. Algo que se obtiene, no algo que se pierde. ¿Cómo puede un hombre cuerdo, en plena posesión de sus facultades, describir su propia muerte como una ganancia? Solo hay una respuesta posible, porque sabía con absoluta certeza lo que había del otro lado. Y lo que hay del otro lado no es silencio. No es oscuridad. No es un sueño sin conciencia. Es una realidad tan vívida, tan plena, tan desbordante de presencia, que en comparación con ella, esta vida, con toda su belleza, parecería una sombra. Pero antes de llegar al reencuentro, necesitamos entender algo sobre la naturaleza del alma humana, porque ahí está la clave de todo. Desde el momento en que Dios formó al primer hombre con polvo de la tierra y sopló en sus fosas nasales, el ser humano existe en dos dimensiones simultáneas. Hay una dimensión visible, tangible, biológica, que envejece y que un día se detiene. Y hay una dimensión invisible, espiritual, que no tiene fecha de vencimiento. Job, en medio de su sufrimiento más extremo, en uno de los momentos más oscuros registrados en toda la Biblia, dijo algo que rompe cualquier esquema de desesperanza. Dijo, «Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de que mi piel sea destruida, aún en mi carne veré a Dios». Eso no es un hombre hablando de esperanza abstracta. Es un hombre afirmando con convicción que su identidad personal sobrevive a la muerte del cuerpo. Que habrá un ver, un reconocer, un encontrarse. Ahora bien, hay una verdad que la cultura moderna ha decidido ignorar porque resulta incómoda, pero que la Biblia declara con una claridad que no deja espacio para la interpretación creativa. No todos los que mueren van al mismo lugar. No existe un destino universal donde todas las almas confluyen en una especie de paz general. Existen dos realidades eternas, radicalmente distintas, y la diferencia entre una y otra no depende de cuánto bien hiciste o de cuántas veces fuiste a la iglesia. Depende de una sola cosa, tu relación con Jesucristo. El cielo no es una recompensa para la gente decente. Es el hogar de los redimidos, de quienes reconocieron que no podían llegar allí por sus propios méritos y se aferraron a la única mano que puede llevarlos. Y el otro destino no es para los monstruos de la historia. Es para todos los que, teniendo la oportunidad de elegir, decidieron vivir como si Dios no existiera o como si su gracia no fuera necesaria.
Eso nos lleva directo al corazón de la pregunta que más duele. ¿Vamos a reencontrarnos con quienes amamos? Y aquí la Biblia no nos da una respuesta vaga. Nos da escenas, imágenes concretas, momentos narrados con una riqueza de detalles que no parece accidental. Consideremos lo que ocurrió cuando el rey David perdió a su hijo recién nacido. Pasó 7 días en ayuno y oración, postrado, suplicando por la vida de ese niño. Cuando los siervos le anunciaron que el bebé había muerto, David hizo algo que dejó a todos perplejos. Se levantó, se lavó, se cambió de ropa, fue al templo a adorar y luego pidió que le trajeran comida. Sus siervos no entendían. Le preguntaron, mientras el niño vivía ayunabas y llorabas, ¿y ahora que ha muerto te levantas y comes? Y David respondió con una de las frases más reveladoras de todo el Antiguo Testamento. Mientras el niño aún vivía, ayuné y lloré, porque pensaba, ¿quién sabe si Dios tendrá misericordia de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Acaso puedo hacer que regrese? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Detente ahí. Yo iré a él. Eso no es una frase de resignación. Eso es una declaración de esperanza con destino específico. David no dijo, ya no lo veré más. Dijo, yo iré a donde él está. Hay una conciencia en esas palabras de que existe un lugar al que se va, y de que en ese lugar hay alguien esperando. Un niño que él va a reconocer. Una relación que no terminó, sino que fue pausada. Eso es exactamente lo que el Nuevo Testamento desarrolla con mucha mayor profundidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, Jesús está parado frente a la tumba de su amigo Lázaro. María y Marta, las hermanas de Lázaro, están destrozadas. Y Jesús llora. Ese detalle es importante. El Hijo de Dios, que sabe perfectamente lo que está a punto de hacer, que conoce el final de la historia, que en cuestión de minutos va a llamar a Lázaro de vuelta a la vida, llora. No llora porque no tenga esperanza. Llora porque entiende el peso del dolor humano ante la separación. Porque la muerte duele incluso cuando se sabe que no es el final. Pero lo que hace a continuación es una declaración que redefine toda nuestra comprensión de la muerte. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego llama a Lázaro por su nombre. No llama a una masa anónima. No lanza un llamado general a los muertos. Llama a Lázaro. Porque en el reino de Dios, las personas tienen nombre, tienen identidad. Son conocidas, reconocidas, llamadas individualmente. Ese principio atraviesa todo el testimonio bíblico sobre el cielo. No es un lugar donde las personalidades se disuelven en una especie de océano espiritual homogéneo. Es un reino donde cada persona es más ella misma de lo que jamás pudo ser en esta tierra, porque ya no carga con el peso del pecado, de la vergüenza, del miedo o de la fragmentación interior que todos experimentamos aquí. Pablo lo articula de manera extraordinaria en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla de la resurrección. Usa la imagen de una semilla. Cuando plantas una semilla de trigo, lo que emerge de la tierra no es idéntico a lo que plantaste, pero tampoco es algo completamente diferente. Hay continuidad de identidad y al mismo tiempo una transformación hacia algo más glorioso. Así es el cuerpo resucitado, dice Pablo. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. La persona que entra en la eternidad es la misma que salió de esta vida, solo que perfeccionada. Solo que liberada de todo lo que la limitaba. Y si la identidad se preserva, si el ser continúa siendo el ser, entonces el reconocimiento también se preserva. No tendría ningún sentido hablar de perfeccionamiento personal si ese ser perfeccionado no recordara nada, no reconociera a nadie, no tuviera ninguna continuidad con quien fue. La eternidad no borra tu historia. La redime. Pensemos en la escena del libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, donde los mártires que han dado su vida por su fe claman ante el altar celestial. Están conscientes. Recuerdan lo que sufrieron. Preguntan hasta cuándo. Tienen voz, tienen presencia, tienen memoria. Son personas, no sombras. Son individuos con historia,
no partículas de energía flotando en el vacío. Y en Apocalipsis capítulo 7 se abre una de las imágenes más poderosas de todo el libro. Una multitud que ningún ser humano podría contar. De cada nación, de cada cultura, de cada lengua, de cada época de la historia humana. Juntos. No dispersos, no aislados, no encerrados cada uno en su propia burbuja de beatitud individual. Juntos, de pie ante el trono, con vestiduras blancas, con palmas en sus manos, con una voz unida que llena todo el espacio del cielo. Esa escena no describe anonimato. Describe comunidad. Describe reconocimiento mutuo. Describe la familia completa de Dios reunida por primera vez en la historia, sin ninguna barrera que lo separe. Ahora bien, hay una dimensión del reencuentro que pocas personas consideran y que es absolutamente asombrosa. En el cielo no solo vas a reencontrarte con quienes conociste en esta vida. Vas a conocer a personas cuyas decisiones, cuya fe, cuya obediencia silenciosa en algún momento y lugar de la historia tuvieron un impacto directo en que tú llegaras a donde llegaste, aunque nunca te hayas cruzado con ellas en esta tierra. Piensa en la cadena invisible de personas que oraron, que predicaron, que escribieron, que vivieron con integridad en circunstancias difíciles, y cuyos actos de fidelidad se encadenaron a través de generaciones hasta llegar a alguien que te influyó a ti. Esas personas van a estar ahí. Y en el cielo, donde el conocimiento es pleno y la perspectiva es completa, vas a poder ver exactamente cómo esa cadena funcionó. Vas a entender conexiones que en esta vida eran completamente invisibles. Y ese entendimiento va a producir una adoración que ninguna experiencia terrenal puede generar. Jesús habló en el Evangelio de Lucas de una escena que ocurre en el cielo cada vez que alguien se arrepiente y decide seguirlo. Dijo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Una celebración. El cielo no es un lugar pasivo ni silencioso. Es un lugar vivo, activo, desbordante de alegría, donde cada llegada es recibida como lo que es, una victoria sobre la oscuridad, un nombre añadido al libro de la vida, una historia redimida que se suma a la gran narrativa de la gracia. Y tú puedes ser parte de eso. No como espectador, como protagonista. Con tu nombre. Con tu historia. Con todo lo que viviste, sufriste, elegiste y amaste en esta vida, todo ello perfeccionado y presentado ante el Rey de Gloria. Pero aquí está la parte que no puede quedar sin decir, porque sería irresponsable terminar este mensaje sin ella. El reencuentro que acabamos de describir no es automático. No es el destino por defecto de todo ser humano. Es la herencia de quienes pertenecen a Cristo. Y pertenecer a Cristo no es una etiqueta cultural ni una afiliación religiosa de infancia. Es una decisión personal, consciente, que se toma mientras todavía hay tiempo para tomarla. Jesús dijo en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por Él. Eso no es exclusivismo arbitrario. Es la declaración de alguien que pagó el precio de esa puerta con su propia vida para que pudieras cruzarla. No hay otro camino al reencuentro que tanto anhelas. No hay otra ruta hacia la comunidad eterna con quienes amaste y que se fueron en Cristo. Solo hay una puerta, y tiene nombre, Jesús. Si ya tomaste esa decisión, entonces este mensaje es una invitación a vivir con la conciencia de lo que te espera. No como alguien que solo soporta esta vida esperando que termine, sino como alguien que sabe que cada día aquí tiene peso eterno. Las personas que te rodean también van hacia ese momento final. Lo que hagas con tu fe, con tu voz, con tu ejemplo, puede ser el eslabón de la cadena que alguien más necesita para llegar al mismo reencuentro al que tú te diriges. Y si todavía no has tomado esa decisión, este es el momento más importante de tu día. No hay una fórmula mágica, no hay un ritual complicado. Hay una conversación honesta con Dios, reconociendo que lo necesitas, que crees que Jesús murió y resucitó por ti, y que eliges seguirlo. Eso cambia todo. Eso abre la puerta. Eso garantiza que el reencuentro que latió en tu corazón desde el primer segundo de este video no sea solo un deseo, sino una certeza. La eternidad ya está en marcha. Y te está esperando. Si este mensaje tocó algo en ti, compártelo con alguien que necesita escucharlo hoy. Dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.